Bienvenido a esta clase satelital. Mi nombre es Jorge Casi, la materia que yo dicto es Recursos Informáticos y vamos a comenzar con los objetivos de la materia. Ustedes estos objetivos ya lo vieron previamente en la preclase. Nosotros vamos a repetirlos brevemente. El objetivo de la materia es conocer los componentes de hardware y software presentes en los paquetes aplicables para la oficina. Esto sería lo de la ofimática. Detectar y resolver problemas simples relacionados con el uso de los sistemas informáticos. Acá nosotros le vamos a enseñar cómo se puede resolver pequeños problemas que los podemos encontrar en nuestro trabajo con nuestra vida cotidiana. Aplicar el software de oficina en distintos entornos laborales y producir los sistemas, salidas y resultados de calidad. Esto se refiere más que nada a que nosotros podemos contar con software, por ejemplo, que ya vamos a ver más adelante, procesador de textos, planillas de cálculos, como software generador de presentaciones, pero podemos tener problemas. O sea, por más de tener un software bueno, no quiere decir que produzcamos algo de calidad. Eso lo vamos a hacer énfasis durante el transcurso de las clases. Seleccionar un software de oficina adecuado a la resolución de distintos problemas laborales y mejorar la productividad del trabajo. Es decir, uno debe tener la capacidad, y eso es lo que buscamos, de elegir software de acuerdo a sus necesidades. O sea, no todo software se va a adaptar a lo que nosotros necesitamos, así que de esta forma ustedes van a poder seleccionar. Otro de los objetivos es alcanzar autonomía de autoaprendizaje, quiere decir que ustedes solos pueden utilizar la herramienta y identificar cuál sería la más adecuada en este momento. Estos objetivos ya lo vieron ustedes en la preclase, entonces ahora vamos a hablar sobre el esquema conceptual de la materia. Hoy en día todas las personas se mueven en un ambiente. Este ambiente es totalmente cambiante, hay que ajustarse a los cambios, vivimos en un mundo globalizado, el entorno continuamente se va modificando, por lo tanto hay que tomar decisiones. Para tomar decisiones, nosotros nos valemos de sistemas de información. Estos sistemas de información, como ustedes pueden ver en la placa, estos sistemas de información pueden ser computarizados o no. Antes los sistemas de computación eran no computarizados. Hoy en día no se puede concebir que alguien quiera administrar una empresa o trabajar sin contar con un sistema informático. Por lo tanto, los sistemas de información que nosotros vamos a tomar se basan en sistemas de computación. Estos sistemas de computación nos va a permitir que las personas tomen sus datos de entrada, hagan un proceso a través de los sistemas informáticos que nosotros vamos a ver, que son a través del hardware y del software, con sus distintos componentes, y relacionarlo a través de internet, a través de una red, para que producir resultados y de esta manera poder tomar decisiones. Volviendo y relacionándolo con el objetivo a este esquema conceptual, nosotros podemos buscar información a través de red, por ejemplo, internet, o usar los software, como decíamos, pero a lo mejor no podemos tomar la mejor decisión. A eso se basaba el objetivo de buscar la autonomía. Esa es la relación que habría entre ambas cosas. Una vez visto el mapa conceptual, vamos a explicar el objetivo del módulo 1. Este módulo 1 que se compone de los sistemas informáticos e Internet. En una primera etapa vamos a hablar de qué son los sistemas informáticos y después de Internet. Vamos a empezar con los objetivos del módulo. Reconocer a los sistemas informáticos como una herramienta tecnológica importante para el manejo de la información en situaciones problemáticas. Esto lo acabé de explicar con el esquema conceptual, es decir, cuando tenemos un inconveniente o tenemos que tomar decisiones, nos vamos a valer de los sistemas informáticos. Es mucho más rápido tomar información de un sistema computarizado que de no contar con un sistema computarizado. Hoy en día es así. Identificar los componentes de hardware de un sistema informático y comprender su funcionamiento. Acá vamos a ver cómo se compone el hardware y el software y los distintos elementos que tienen. Esto lo vamos a hacer en esta clase. Conocer las distintas categorías de software que se pueden emplear en la actividad laboral. Hay distintos software, hay distintos software que son netamente para que funcione el equipo, otros para usuarios finales y otros para gente especializada en sistemas.
también es objetivo de este módulo. Definir cuáles son los virus informáticos, identificar posibles situaciones de anomalías. Los virus informáticos son programas, ya lo vamos a ver, y que muchas veces no permite tomar buenas decisiones porque nos arruinan nuestro equipo. Es decir, nosotros podemos tener mucha información de calidad y hemos buscado, detectado lo mejor, y de repente nos comunicamos y a través de esa comunicación llega un programa que es un virus y se nos arruina todo el sistema. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el tema virus, que también vamos a abordar. Ahora, siendo un poquito hacia el objetivo que buscamos de Internet, bueno, vamos a ver qué es lo que es Internet y cómo trabajan. Vamos a distinguir cómo se conectan los distintos dispositivos de Internet para poder comunicarse. Vamos a ver cuáles son los proveedores de Internet y qué servicios son realmente de los proveedores de Internet. Para comprender estos objetivos, vamos a visualizar nuevamente el esquema conceptual, pero en este caso del módulo 1. Haciendo énfasis en lo que venía repitiendo, que hoy en día los sistemas informáticos son vitales, entonces nosotros vamos a hablar en esta materia de los sistemas informáticos. Entonces, podemos decir que los sistemas informáticos están compuestos por dos grupitos. Una parte que es tangible, la que se puede tocar, que se denomina hardware, y una parte que es intangible, que no se puede tocar, que son software. Todo lo que es, por ejemplo, la computadora en sí, las pantallas, mouse, etcétera, ya vamos a ver que es parte del hardware. El software son, por ejemplo, los programas. Dentro del software nosotros vamos a ver software generador de texto, procesador de texto, planilla de cálculo, de presentación, y hay un montón de software más, por ejemplo, para programación de usuarios finales. Y esto se logra, o sea, en una época actuaba el hardware y el software en forma independiente. Hoy en día las máquinas no trabajan en forma independiente si no están interconectadas. Entonces por eso tocamos el tema de Internet como una forma de ver cómo se conectan las redes, la red internacional que es Internet, para proveer información. Todo eso hace que un sistema esté integrado. O sea, los sistemas de información se integran ahora con las redes internacionales. Vamos a empezar con el desarrollo de la clase. Dijimos que los sistemas informáticos están compuestos por hardware. Entonces vamos a empezar a hablar de los componentes de hardware. Presten mucha atención en la pantalla, porque acá se mezclan dos conceptos que ustedes vieron y que vamos a tratar de relacionar. ¿Qué es lo que fue la teoría y lo que ven en la práctica? En la teoría es el cuadro superior y el diagrama que está en la parte inferior sería lo que es en la práctica. Nosotros en la teoría vamos a llamar CPU y decimos que la CPU, como ustedes han estudiado, la CPU está conformada por la unidad aritmética y lógica que realiza todos cálculos matemáticos y lógicos. Y la unidad de control. La unidad de control dijimos que es la que gobierna y maneja todas las instrucciones de la máquina, es decir, tanto de memoria como la unidad aritmética y lógica, como los datos de entrada y para producir una salida. ¿Cómo sería esto traducido en la práctica? ¿Cómo se ve en la práctica? Observe nuevamente la pantalla y va a poder observar que la CPU, lo que se llama unidad de aritmética y lógica y la unidad de control, es lo que se conoce como microprocesador. O sea, el microprocesador que nosotros escuchamos muchas veces es lo que nosotros en la teoría hablamos como unidad aritmética y lógica y también la unidad de control. La memoria principal, que ya vamos a ver por qué se llama memoria principal, está compuesta por las siguientes memorias. La memoria RAM, si ustedes observan, la memoria ROM y un área que se llama de caché. Esa área de caché es lo que ustedes cuando estudiaron lo vieron como un área de registro. O sea, si ustedes quieren vincular, el área de registro que ustedes apareció en la teoría es lo de caché. La memoria RAM es una memoria volátil que se apaga cuando se corta la energía del equipo
y la ROM, que es la memoria que el fabricante graba previamente y no se borra ante ningún corte de energía. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Es muy bueno saber esta relación entre la teoría y la práctica, porque para ahí ustedes escucharon unidad aritmética y lógica y bueno, tienen que comprender que son trabajos que hace el microprocesador. Entonces, una cosa es la teoría y otra es cuando se va a comprar un micro para saber cómo trabaja. Acá ahora nos vamos a acercar más aún en la práctica. Entonces vamos a ver la unidad central de procesamiento CPU. Acá le traemos una serie de imágenes donde ustedes van a observar la placa madre. La placa madre es la encargada de soportar los elementos de la CPU. Acá es como un zócalo donde se deposita la CPU y va a contener todos los elementos de la CPU. Entonces, ¿qué elementos va a contener? Las memorias y el microprocesador. Si volvemos a la pantalla, van a notar que dice microprocesador porque es parte donde se sienta la placa madre, ¿sí? Donde toma la placa madre, y van a ver las memorias que acá dice memorias principales, como son la RAM y la ROM, ¿sí? Si ustedes visualizan y ven a la ROM que tenemos acá es la BIOS, que es un sistema de entrada y salida, que maneja la entrada y salida de información de la máquina. Acá hay un programita grabado que se llama supervisor. Este programita que se llama supervisor es cuando ustedes encienden la máquina, generalmente van a ver que hay algo que chequea las memorias, mira la velocidad del procesador, y si no está todo correcto, no deja funcionar la máquina. Bueno, hay un programita que se llama supervisor, y eso no se borra. Todo lo contrario es la RAM, que es la memoria de la parte que son los usuarios, que utilizan el usuario, que es totalmente volátil. Vamos a ver ahora los periféricos. Nosotros teníamos CPU y teníamos periféricos que son de entrada, periféricos que son de salida y periféricos que son de entrada-salida. Los periféricos de entrada, hay diferentes formas de ingresar datos a una computadora. Por ejemplo, si lo hacemos a través de texto o caracteres, se usa el teclado. Si nosotros queremos ingresar a través de movimientos, usamos el mouse. Si queremos ingresar a la computadora a través de audio o sonido, utilizamos micrófono. Y si queremos entrar a través de imágenes, podremos usar la webcam, que son los dispositivos que se muestran en la parte de arriba. Como dispositivo de entrada, fíjese que dice de entrada solamente, están las lectoras de CD, las lectoras de DVD, el escáner, pero común como está acá en la foto, no el multifunción, porque ya sería de entrada-salida, y los lectores de barra, los códigos de barra, lectores de código de barra. Esos son de entrada. Vamos a ver cuáles son los periféricos de salida. Los periféricos de salida, los más comunes son los monitores, las impresoras, reitero, la impresora como está en la imagen, no la multifunción, porque son de entrada y salida, y los parlantes. Si consideramos la pantalla, pero la pantalla sensible al tacto, esa pantalla, como la de los cajeros automáticos, son de entrada-salida. O sea, se considera más que el monitor como el común que nosotros vemos. Ese es de salida puro nomás. Los periféricos de entrada-salida. Fíjense y observen lo siguiente. Los periféricos de entrada-salida son la disquetera, la grabadora de CD. Esto significa que lee y graba a la vez, por eso es de entrada-salida. La grabadora de DVD, que hace lo mismo, nada más que en DVD. El switch es un elemento, es un hardware que permite conectar distintas terminales de computadoras para producir unas conexiones entre sí. La placa de red, que es para comunicarnos, por ejemplo, por internet o entre computadoras entre sí.
La placa de módem en este caso está orientada a los que tenían internet por vía telefónica o llamado dial-up. Entonces usaba una placa que de módem que es de comunicación, por lo tanto la comunicación es entrada y salida. Y se está mostrando también una parte de puertos, como los puertos que puede ser, en este caso, un puerto paralelo, por ejemplo, para el caso de impresora, que ya no se usa tanto este puerto paralelo, sino que ya se usan los puertos USB. Ya las impresoras también ya vienen mucho con puerto USB y generalmente estamos usando estos puertos. Quiero resaltar algo. Fíjense que nosotros estamos hablando de entrada-salida y hablamos de disquetera, no hablamos de disquete, no estamos hablando de CD o de DVD, porque se suele confundir a estos como periféricos de entrada-salida, pero realmente esos son medios de almacenamiento, que es el tema que vamos a retomar ahora cuando volvamos de la pausa. Retomamos el concepto que dejamos anteriormente. Antes hablamos de los dispositivos de entrada y salida y decía que no se debería confundir con los almacenamientos secundarios. Observe en la placa cuáles son los almacenamientos secundarios. El CD, el DVD, el disco duro, el disquete, el pendrive, entre otros. Hay un montón de medios de almacenamiento. Pero fíjense que se llama secundario. Ustedes dirán, ¿por qué secundario y cuál es la diferencia con primario? Se llama medio de almacenamiento, como su nombre dice, almacena y almacena datos, ¿sí? A través de forma electrónica. Y se llama secundario porque no está dentro de la CPU. Al principio, cuando yo hablaba de memoria RAM, ROM y le dije que ustedes vieran la CPU como estaba conformada, dentro de la CPU dije que estaba la RAM y la ROM. Entonces, ¿cómo finaliza esto? Almacenamiento primario, la RAM y la ROM son dispositivos de almacenamiento, pero primario, por encontrarse dentro de la CPU, dentro de la placa madre. En cambio, estos dispositivos se llaman secundarios porque están fuera de la CPU. El disco duro está fuera de la CPU, igual que el disquete o CD o DVD que se utilizan en los distintos dispositivos, como antes mencionamos, que puede ser de entrada o de entrada-salida. Continuemos. Acá ahora vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean la capacidad de almacenamiento. Nosotros hablamos, cuando se habla de almacenamiento, tenemos que ver unas partes básicas. Por ejemplo, saber lo que es bit, significa dígito binario. Un bit es una señal eléctrica o electrónica que marca un impulso eléctrico o no. Un impulso eléctrico es una señal que se graba y un apagado no se graba nada. Eso sería más o menos el concepto general para hacerlo más fácil. Es decir, binario se trabaja por dos dígitos, son binarios, el 0 y el 1, y es la mínima unidad de información que puede tener uno en un equipo. Entonces, si ustedes observan en la pantalla, ahí muestran un ejemplo cuando está el 0, cuando es 1, y va a haber algo titilando, ¿sí? Que está mostrando cómo funcionaría en sí un equipo. Pero bueno, es muy leve la velocidad. Ya van a ver entre un ratito lo importante, la velocidad que se transmite. Pero una computadora está continuamente transmitiendo 0 y 1. Ya se van a dar cuenta por qué les explico esto.
Así que recordemos lo siguiente, la mínima unidad de información es el 0 y el 1 y se llama bit. Tanto es un bit un 0 como un 1. Bueno, acá es para que tengan dimensión con la escala. Sé que muchas veces ustedes van a comprar algo y le dicen tiene tantos megas, tiene tantos gigas, tiene tantos kilobytes, y ustedes no saben cuánto equivale en medida. Entonces acá hay una tabla que representa esto, lo que yo quería expresar. Fíjense que se pone en la tabla, dice unidad, dice, y el símbolo es bit, ¿no? Y está 2 elevado a la 0, que es igual a 1. Todo el número elevado a la 0 es igual a 1. Y eso está representado que 2 a la 0, 2 es porque estamos hablando del sistema binario. Dijimos que trataba de 2 dígitos, entonces la base es 2. Y elevado a la 0 nos va a dar 1. Ese 1 está representando la mínima unidad de información, que puede ser un 0 o un 1. Entonces 2 a la 0 es lo que nos está dando la parte binaria. No voy a explicar todo, pero sino para que tengamos en cuenta. Acá hay un paso que nos falta. Cuando ustedes digitan un carácter de la máquina, un carácter cualquiera, se representa por 8 bits. 8 bits. Acá no está en esta placa. Se representa por 8 bits. Y 8 bits da el equivalente a un byte. Un byte. Quiere decir que cuando usted digita cualquier letra en la máquina, se está transmitiendo 8 bits de señales, que eso se llama un byte. Un byte, si lo multiplicamos por 1024 y volvemos a la placa, nos va a dar un kilobyte, ¿sí? Que sería 2 a la 10. Nosotros generalmente sabemos que es 2 a la 10 es 1024, pero es más fácil decir multiplicándolo por 1000 y multiplicando siempre por 1000, es más fácil. Entonces, un megabyte lo tendría que volver a multiplicar por 1000, sería 1.000.000 de bytes. Un gigabyte, ¿sí? Sería 1.000 millones de bytes. Ustedes imagínense, son 1.000 millones de caracteres que se puede estar grabando. Y actualmente, bueno, hay otras dimensiones, terabyte, petabyte, exabyte, bueno, etcétera. Pero terabyte se está trabajando actualmente. No es muy comunado decir que dentro de poco tengamos ya disco de terabyte para el mercado común, ¿no? En los equipos, las grandes empresas ya trabajan con terabyte, que es un montón de información que se puede almacenar comparado a lo que se venía trabajando anteriormente. Acá hay un ejemplo, lo que yo hablaba recién, por ejemplo, un bit significa, perdón, un byte representa una letra. Esto es sacado de Wikipedia y es para que tengamos noción. No voy a recorrer toda la tabla, sino es para una curiosidad, más o menos para que tenga idea de lo que es almacenar. Entonces, un byte era una letra, como dijimos antes. Fíjese que un mega, podemos grabar una novela en un mega. Un giga, dice una furgoneta llena de páginas con texto. Imagínense un furgón lleno de papeles, todo lleno, completo, texto. Bueno, eso entra en un giga. Actualmente, ustedes van a encontrar que les venden discos de 200 gigas, como mínimo ahora, o un montón más de gigas, o hay pendrive de 4 gigas, de 8 gigas, bueno, etcétera, hay de 16, hay un montón de gigas. Pero lo que quiero decir es que le están diciendo que a eso lo multiplique por la cantidad. Por ejemplo, si le decimos un pendrive de 4 GB, sería como tener 4 furgonetas llenas de papeles escaneados, guardadas. Así que, para que tengan una idea de la cantidad del volumen que se está guardando últimamente, ¿no? Esto disminuye, esto es cuando hablamos de carácter. Si hablamos de gráfico, por supuesto que el almacenamiento ocupa mucho lugar. Entonces, para recordar y hacer como un cierre, un bit puede representar uno o más valores posibles a través de un 0 y un 1. 8 bits, esto es lo que decía yo, representa un byte, que es un carácter. Y para esto se utilizan distintos códigos. Yo le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la tabla, ahí le está mostrando 8 bits, o sea, una secuencia de A4, unida de A4, y esta secuencia representa un carácter. Fíjense en la tabla siguiente, por ejemplo,
Imagínense que ustedes han digitado la tecla A mayúscula. La A se representaría por 8 bits. En este caso, como estamos hablando de una tabla ASCII, sería 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Es decir que esa es la señal que le están mandando ustedes a la computadora. Es decir, cuando ustedes están digitando, se está disparando esa señal. Imagínense el trabajo que tiene que hacer la computadora. Esto más vale que lo está regulando un reloj interno de la computadora para recibir las señales. Pero eso se dispara por cada carácter que nosotros escribimos. Por ahí nosotros nos quejamos cuando estamos escribiendo un mail o estamos escribiendo o estamos haciendo un chat, algo, que decimos el sistema está lerdo. Ustedes imagínense la velocidad de estos paquetes que deben estar trabajando, pues son señales que se van transmitiendo por cada letra que ustedes van tocando en el teclado. Esto es un ejemplo para observar y está toda la escala, todo el espectro. Es decir, van a tener todos los caracteres, hasta caracteres gráficos, símbolos, matemáticos. Están todos contemplados en estas tablas. Esto era para mostrar cómo funciona en sí la computadora. Entonces, imagínense que todos son bits, que son 0 y 1, son una secuencia. Un byte forma un carácter y trabajan con encendido y apagado. Para no ser reiterativo, vamos a mostrar las capacidades que se manejan hoy en día en los distintos medios de almacenamiento secundarios. Un disquete graba 1,44 megabytes, o sea, 1440 kilobytes equivalente. Los CD y DVD, la capacidad va a depender de la forma de estructura que tenga el CD o el DVD y la forma de grabación. Pero varían en el CD entre 650 megabytes a 800 megabytes para grabar, se puede grabar. En un DVD entra de 4,7 GB, casi 5 GB aproximadamente, hasta 17,1 GB se puede estar grabando. Esto varía si se graba en simple cara o doble cara, va variando las capacidades de los DVD. Los discos duros van cambiando continuamente, se mide en gigabytes, lo mismo que el pendrive. Los pendrive actualmente son muy baratos y se van cambiando continuamente porque ahora pasa a ser en muchas computadoras personales o un notebook, empieza a ser como una memoria auxiliar. Llegamos a la parte de cuál es la función del gabinete. Bueno, la función del gabinete va a ser contener todos los componentes de la CPU y algunos periféricos. En la primera parte van a ver un gabinete que está totalmente vacío. En la otra parte vamos a ver cómo se vería un gabinete normal, donde en este gabinete vamos a encontrar al fondo de todo, que se ve, acá lo vamos a mostrar en una imagen, el gabinete se va a mostrar a la placa, que es la placa madre, la que está al fondo y la placa madre. La parte que se ve como un ventiladorcito, ahí está el microprocesador, que justamente tiene un ventilador que se llama cooler, pero eso es para disipar el calor que toma por la velocidad que tiene justamente a manejar tanta transferencia de energía, ¿no? Y también se van a observar las plaquetas, se pueden observar algunas plaquetas de RAM y de ROM, como de videos. Y hay posicionamientos, por ejemplo, donde están los discos duros y otros periféricos de entrada-salida o de entrada. Habría que ver si de entrada-salida o de entrada. ¿Cómo quedaría el gabinete en su totalidad? Bueno, el gabinete que nosotros solemos ver o comprar son como el que ustedes están viendo, donde vienen con mucha refrigeración. Generalmente en los centros de cómputos se le saca la tapa al gabinete porque toma mucha temperatura y puede romper los componentes. Hoy en día la limitación, por ejemplo, está dada mucho por justamente lo que estamos hablando nosotros, la ventilación. Las computadoras a lo mejor podrían tener mayor capacidad, mayor velocidad de procesamiento, es decir, microprocesadores más potentes, memoria más potente, y muchas veces, como son tan chiquititos,
bueno, no tiene buena refrigeración y no se puede colocar. Pero la tecnología está avanzando abruptamente, así que seguramente dentro de muy poco vamos a encontrar mejor tecnología. Ahora pasemos, una vez que hemos visto los componentes del hardware, vamos a ver los componentes que son intangibles, que es lo que llamamos el software. Y acá encontramos la clasificación, tres tipos de software. El software de base, que son los software que se denominan de sistema operativo, que sí o sí debe tener una computadora para funcionar. Los software de base les dan características a la computadora. Según el sistema operativo, una computadora va a funcionar de una manera u otra. Por eso existen emuladores. Ejemplo, Windows tiene distintas versiones, pero Linux es otro sistema operativo que trabaja más o menos parecido, y hay ciertos programas que funcionan con Windows y otros no funcionan con Linux. Pero esto, que es una competencia entre el mercado libre, que se llama software libre, y como Windows que es un software con licencia, bueno, hace que cada computadora tenga sus propias características. Entonces uno, cuando elige un software de base, tiene que pensar qué va a seleccionar. Hay que tener en claro que los dos conviven, es decir, se puede grabar en un disco duro, se puede dividir, y en una parte arranque la computadora con Windows y otro con Linux. Eso es de acuerdo a la preferencia. Esto va con respecto, hago referencia al objetivo de cómo solucionar ciertas problemáticas. Después tenemos software de aplicación. Los software de aplicación son aquellos destinados a los usuarios finales, es decir, que cualquier usuario lo puede emplear. En el caso nuestro, vamos a ver los software, más que nada de Writer, son software libre, de Impress, que es un generador de presentación, y una planilla de cálculo local, pero hay base de datos y hay distintos software. En este caso, acá nos estamos mostrando productos comerciales, son paquetes de software. Y por último, tenemos los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación que acá se nombra son C++, Visual Basic, Java o Java, según como quieran mencionarse, pero son software que permiten crear otros sistemas operativos o modificar un sistema operativo. Ejemplo, Linux está abierto, es un software de base de código abierto que permite que ciertas personas puedan modificar su código para mejorarlo, ¿sí? En cambio Windows, por ejemplo, no. Windows, Microsoft tiene sus propios ingenieros. El software libre también, pero permiten, si uno quiere agregar alguna utilidad, si uno tiene capacidad y conoce un lenguaje de programación bueno, puede actuar y hacer sus propios programas. Lo que se usa mucho, esto lo utilizan los especialistas en sistemas, y permite, por ejemplo, crear programas para usuarios finales. Por ejemplo, si una empresa necesita un software específico, se le crea un software de acuerdo a sus necesidades. Es decir, que sirve para hacer software de base como software de aplicación, pero están destinados simplemente a los especialistas en sistemas. Por último, vamos a ver que trabaja todo el sistema en forma conjunta, o sea, hardware y software. A continuación, lo invito a ver un video en la cual le va a dar el cierre a este módulo, antes de empezar la próxima parte de Internet, que también pertenece a este módulo, pero que va a hablar sobre el hardware y va a hablar sobre el software y cómo, en forma mancomunada, trabajan hacia la integración de sistemas. El corazón del ordenador está en la unidad central, también llamada unidad central de proceso o CPU. Consta de un chip de silicio que controla los demás componentes del ordenador y lleva a cabo todos los cálculos. Para funcionar, la unidad central necesita dos tipos de instrucciones. En primer lugar, necesita el sistema operativo, que indica a la unidad central cómo ponerse en marcha, cómo controlar las disqueteras y cómo ejecutar los programas. En segundo lugar, la unidad